Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo. Hoy tenemos precisamente a un invitado muy importante. Tenemos al doctor Víctor Manuel del Carpio Reimer, a quien le damos la bienvenida. Él es médico psiquiatra, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Depor Sin Límites. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí un poquito para conversar sobre el tema planteado, ¿no? Que es un tema muy importante porque en verdad la discapacidad es un tema que actualmente está saliendo en boga, se está tratando de hacer las campañas sobre la certificación de la capacidad a través del ministerio, pero al mismo tiempo siempre nos olvidamos de que la persona discapacitada no es una persona aislada, sino tiene un núcleo familiar. ¿Y Así dónde es, queda ese núcleo familiar? así es. Víctor, para comentarles un poquito a nuestros televidentes, el doctor Víctor Manuel del Carpio Reimer es médico psiquiatra, psicoterapeuta. Él es cognitivo-conductual y psiquiatra clínico del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. Él cuenta con formación especializada en psicoterapia cognitivo-conductual, tiene una maestría en epidemiología médica, lo que le permite integrar la práctica clínica con un enfoque basado en la evidencia científica, brindando una atención integral, empática y actualizada. Y también leía, Víctor, en tu hoja de vida que también eres egresado de San Marcos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, el posgrado, la especialidad, yo me hice la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o sea, Uh-huh. lo que vendría a ser una especialidad. Perfecto, Víctor. Cuéntanos, queremos empezar la entrevista, como ya mencionábamos, la depresión, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar hoy de la depresión en cuidadores de personas con discapacidad? Lo que pasa es de que nosotros ya no hablamos de una, o sea, si bien una persona tiene la discapacidad, esa discapacidad también afecta a los familiares. Entonces, muchas personas con discapacidad dependen justamente de los cuidadores. Cuando este soporte cae, el paciente discapacitado va a caer porque no va a tener ese soporte. Si hablamos, por ejemplo, la discapacidad la podemos hablar en muchas áreas, ¿no? Pero ahorita solamente voy a hablar de lo que vendría a ser la discapacidad en salud mental. Entonces, la mayoría de enfermedades, por no decir casi todas, en salud mental, el problema principal es la falta de conciencia de enfermedad. Y esto hace importante que la toma de la medicación, cómo se lleva la enfermedad en forma general, dependa de los familiares. Si los familiares caen, no hay soporte familiar, el paciente recae y el grado de discapacidad avanza. Entonces, en ese sentido es muy importante hablar del cuidado de los cuidadores de los pacientes con discapacidad, porque son personas que están involucradas o están inmersas en un constante estrés psicosocial, porque Uh-huh. tienen responsabilidades adicionales a las que el resto de personas podrían tener. Uh-huh. Así es. En la práctica diaria, digamos, tuya, ¿qué tipo de desafíos, digamos, de retos o qué comentarios has tenido de parte de esos pacientes, cuidadores, familiares de personas con discapacidad? Para las personas con discapacidad, sus familiares, vienen a ser un doble trabajo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es como estar pendiente del tratamiento, tienen que estar pendientes de las citas médicas, tienen que llevarlos, ¿no? Los pacientes en salud mental es una larga o es un largo tipo de biotipos, o sea, no todos son iguales, Uh-huh. pero sin embargo, las personas que son sus cuidadoras, lo que están es expuestos a factores estresantes psicosociales, ¿no? Evitar caídas, darle los tratamientos, seguir horarios, ayudarlos en sus actividades. Hay que ver también que el grado de discapacidad va a ser variable, en leve, Claro. moderado, severo, ¿no? Uh-huh. Hay personas que necesitan por ejemplo, que tienen discapacidad, que llegan a no poder realizar las actividades de la vida diaria.
Así es. Entonces, si no se pueden comer solos, no pueden bañarse solos, entonces es una carga. Ujú. Entonces, es como que si un bebé, por ejemplo, cuando somos padres, demanda una carga adicional a todas las responsabilidades que tenemos, si es pequeño o es manejable, hacer esas actividades con un adulto es una actividad mucho más compleja. Así es. Así es. Mm. Se complica la situación, pasan los años, digamos, las personas, los niños van creciendo, las mamás van, digamos, los años van debilitando físicamente. Y hay algo también que nos pasa, porque yo soy cuidadora soy mamá de mellizos con condición de autismo, y se nota mucho el cansancio, a veces la frustración, y no hay muchas posibilidades, Víctor, de tener tiempos de recreación, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencias hay para esos momentos? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar? Porque si hablamos acerca de la población peruana, el tema económico es un factor muy determinante que muchas veces nos limita pues a tener una ayuda es extra, ¿no es cierto? Que nos podría ser lo ideal pues dejar a una persona cuidando al hijo, al abuelito, de repente al esposo o al familiar, y tomarte un tiempo para salir, caminar. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos, hacerle frente a esta situación? ¿Qué recomendaciones tú como especialista? Cada caso es totalmente individualizado. Uh-huh. Por ejemplo, los que tienen algún tipo de paciente con algún grado de discapacidad que pueda salir a hacer actividades, o sea, es mucho más sencillo manejarlo. Uh-huh. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el paciente no puede porque genera mucho riesgo, por ejemplo, porque no puede caminar, porque tiene conductas disruptivas o demás? Una de las recomendaciones es evaluar a la familia. ¿Por qué? Porque si hablamos de un solo cuidador, ese solo cuidador se va a llegar a agotar. Pero si puede distribuir tareas entre los distintos familiares de un grupo nuclear, se vuelve una situación mucho más llevadera, por así llamarlo, ¿no? Ahora, salir a hacer actividades, sobre todo de recreación, sí es sumamente necesario en la persona. ¿Por qué? Porque justamente el tema principal de lo que hablaba, de lo que se trata de yo, ¿no? O sea, la depresión en los cuidadores. Y me gustaría explicarles neurobiológicamente qué pasa en el cerebro y Uh-huh. por qué motivo una persona que es un cuidador tiene más riesgo de generar un episodio depresivo. Y es que de por sí el hecho de cuidar a una persona discapacitada, sabemos que va a aumentar los factores psicosociales estresantes, ¿no? O sea, las preocupaciones, la frustración, las emociones negativas. Cuando el cuerpo, o sea, de una persona comienza a entrar en una situación estresante, el cerebro libera una hormona. Y esa hormona va a estimular a la glándula suprarrenal que está encima de los riñones y lo va a obligar a producir el famoso cortisol. Y el famoso cortisol, que es la hormona del estrés, lo que va a producir es un efecto inflamatorio en todo el cuerpo. Ese efecto inflamatorio en todo el cuerpo también va a llevar al mismo cerebro a un proceso inflamatorio. Cuando en el cerebro se da un proceso inflamatorio, se dan cambios neurobiológicos que predisponen al cerebro a que tenga o que sea más susceptible a lo que vendría a ser un episodio depresivo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí viene cómo la persona va a manejar este tipo de situaciones. Y ahí viene el soporte que las familiares tienen que llevar, ¿no? Por ejemplo, como les digo, esto tiene que ver mucho con la discapacidad, pero por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea, o los tipos de demencia, los cuidadores llegan a agotarse, Uh-huh. ¿no? Ahora, sobre eso, los factores determinantes son variables. Por ejemplo, algunos pacientes ya, con un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, es como que se encargan de darle la medicación, de ayudarlo a un programa de rehabilitación, otro. Pero, por ejemplo, en un paciente que ya está psicótico, o sea, agudo, o por ejemplo, una demencia, no duermen en la noche porque los pacientes no duermen. Uh-huh. Entonces, aparte de estar cansados por el trajín, no pueden conciliar el sueño, tienen problemas de sueño. Entonces, son mayores factores estresantes que hacen que su cerebro sea más vulnerable. Uh-huh. Doctor Víctor Manuel del Carpio, verdaderamente bien interesante lo que nos está diciendo, y yo conozco algunos casos justamente en cuanto a esquizofrenia, o sea, de cómo
los cuidadores y las personas, los pacientes mismos, ¿no? Ahí pues es un paciente muy difícil de ver, de tratar. He visto a los psiquiatras ahí que inclusive le dan una serie de medicamentos al paciente y estos ya no responden, o sea, la dosis cada vez es más alta, porque ya las personas no responden a los medicamentos. Y en el caso del cuidador, como usted dice, se agotan también, ¿no? Y muchas veces lo que hacen en algunos lugares es inyectarlo, pero inclusive no les hace, o sea, ellos lo meten, como decir, en una celda y los tienen a los pacientes como una célula enjaulados, cosas que no son, pues, creo que medicalmente no son las correctas, ¿no? O sea, yo he visto en varias clínicas, en varios hospitales que se utiliza eso. ¿Qué recomendaciones usted daría cuando se ven ese tipo de cosas? ¿O cómo tratar ese Mire, tipo de cosas? no solamente, acá hay que verlo y no podemos generalizar, ¿no? O sea, el esquema actualmente habla mucho de los derechos humanos de las personas con discapacidad, principalmente, por ejemplo, en salud mental, o sea, las leyes están claras. Entonces, por ejemplo, lo que se trata es de darle una calidad de vida digna y un trato digno a todos los usuarios. Sin embargo, esto quizás en determinados centros no se puede dar y algunas veces en algunos centros usan lo que vendría a ser la sujeción mecánica, por ejemplo, o el aislamiento temporal, cuando hay situaciones de mucha vulnerabilidad o, por ejemplo, de heteroagresividad, ¿no? Pero la premisa es clara, esto es solamente excepciones en determinados momentos puntuales que no se pueden manejar de otra forma. Pero también a nosotros hay que identificar que los cuidadores, hay distintos tipos de cuidadores. Quienes más se van a estresar son esos cuidadores responsables. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en provincias, ¿no? O sea, durante un año sabático que me tomé, que pude trabajar, por ejemplo, en lugares muy alejados como Rodríguez de Mendoza, en Amazonas, Otingo María, donde sí he visto, por ejemplo, pacientes con esquizofrenia que en verdad estaban como en una, como si, o sea, vulnerando totalmente sus derechos por los propios familiares, ¿ah? O sea, estaban totalmente en habitaciones, totalmente encerrados con barras, les pasaban la comida por debajo, o sea, situaciones infrahumanas. Y no solo aquí, o sea, no solo en esos lugares, aquí mismo en Lima. O sea, en determinados momentos he tenido oportunidad de ir a ciertas zonas, por ejemplo en Lima, donde los pacientes estaban en calidades infrahumanas. Entonces, aquí tenemos que hablar mucho de los derechos de las personas, ¿no? Pero los familiares, o sea, estas enfermedades en salud mental dependen de los familiares. Nosotros y eso es un mensaje que quiero dejar claro. Una persona que tiene un diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, en su primer debut, en su primer episodio psicótico, cuando es diagnosticada a tiempo, cuando se le da el tratamiento adecuado, puede tener la misma calidad de vida de cualquier otra persona, solamente tomando la mínima medicación necesaria. Pero el problema viene que en el país hay un diagnóstico que no es el adecuado, es un diagnóstico muy tardío. Fuera de ello, muchas veces existe el problema con los familiares que cuando se les aborda el diagnóstico no lo quieren aceptar. Claro. Entonces, eso hace que no tengan adherencia al tratamiento. Y al no tener adherencia, ya viene un segundo brote psicótico, ya viene un tercer brote psicótico. Y la cantidad de muerte neuronal o de discapacidad aumenta progresivamente en forma lineal hacia abajo. Sí, efectivamente, doctor, y lo que usted acaba de decir es una realidad que no podemos esconder, de la cual no podemos negarnos, ¿no? Porque uno sale a la calle muchas veces y ve personas pues sin rumbo, seguramente es a alguien que se ha escapado de la casa o alguien a quien le han abierto la puerta porque ya no hay forma pues de tratarlos, ¿no? Y de poder contener, digamos, una situación, una realidad que de repente para el común de las personas no es algo para lo cual estemos preparados. Pero la pregunta, digamos, que quisiera plantearle es, ¿cuándo es el momento adecuado que tenemos nosotros como cuidadores de buscar ayuda? ¿En qué momento es? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta, no? Porque hay centros de salud comunitario, están un sistema de atención de salud mental gratuito en el MINSA, pero como usted bien dice, la persona se resiste, ¿no? Entonces,
básicamente esta pregunta: en qué momento yo tengo que asumir que necesito ayuda profesional? Ya, definitivamente yo considero que todos los cuidadores de un paciente con algún tipo de grado de discapacidad tienen que recibir cierta asesoría. No, no un tratamiento psicofarmacológico, porque inicialmente estamos hablando de emociones normales reactivas a circunstancias normales. Si una persona, por ejemplo, no puede dormir el día siguiente, se siente irritable o triste o si te has ganado, es algo que es lo esperado, ¿no? Sin embargo, hay que identificar que la tristeza, la ansiedad, la frustración son emociones normales del ser humano. Es totalmente distinto a lo que vendría a ser un episodio depresivo. El hecho de ser un cuidador puede ser un factor de riesgo por los factores estresantes psicosociales. Pero acá vamos a dos puntos. Toda persona que tiene un familiar o un paciente debería tener un abordaje psicoeducativo, donde le expliquen exactamente cuáles son los riesgos, el manejo adecuado y tener toda la información de la enfermedad. Yo creo que eso es uno de los puntos que es muy débil en el sistema peruano, ¿no? O sea, porque también no estamos en un nivel donde el nivel de calidad de salud sea alto. Si bien particularmente ustedes me preguntan a mí, y eso que he tenido recorrido, como les digo, no solamente en la ciudad de Lima, sino en provincias, o sea, ha aumentado el número de oferta al servicio de salud, la calidad no es la adecuada en comparación con otros países donde he tenido la oportunidad de estar, como por ejemplo Alemania, Bélgica, Estados Unidos. O sea, hay una diferencia abismal. Segundo, los cuidadores son personas de que son un grupo vulnerable. Entonces siempre tienen que ser trabajados y tienen que darse lo que son las famosas alianzas entre ellos. Existe, por ejemplo, programas psicoeducativos o programas de reuniones de familiares, ¿no? O sea, donde ellos pueden justamente expresar su problemática, expresar sus dificultades. Es un grupo de soporte, son los famosos GAM, ¿no? Pero cuando ya una persona comienza a tener sintomatología médica, como por ejemplo en un episodio depresivo, donde ya es diferente a un grado de tristeza, sino es algo ya continuo, ahí ya tiene que buscar la atención directamente para hacer una evaluación correcta y darle un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, con eso que voy, que un paciente no puede ser alejado del sistema, tiene que permanecer en el sistema y ser monitorizado. Y por eso se habla ahora en todo medicina lo que es el modelo biopsicosocial, o sea, entender que el ser humano, o sea, es un ente biológico, pero a la vez que también tiene una connotación psicológica y al mismo tiempo es parte de un entorno social. Entonces no solamente se puede abordar a la persona y darle un tratamiento individualizado, sino se tiene que abordar a la familia y en trabajo estructural con la familia y con la sociedad hacer la reinserción progresiva. Bien interesante lo que usted señala, y usted como médico psiquiatra a veces hay una mal enfoque o mala percepción en cuanto que el médico psiquiatra dice: no, yo no voy donde se resisten a ir al médico psiquiatra, después dice: no voy donde el médico psiquiatra porque yo no estoy loco. O sea, en definitiva es eso, o sea, no asisten, no quieren la asistencia, se resisten porque dice que eso es para tratamiento de locos. Cuando usted está poniendo una serie de... el organismo humano pues tiene una serie de altas y bajas, como se dice, o sea, la depresión, o sea, y llegar a un estado de depresión, ya hay que sacarlo de ese estado de depresión porque puede atentar hasta con su vida misma la persona. Entonces, ¿por qué se hace desde el punto de vista de la psiquiatría o de ustedes como médicos para hacer más factible, más fluida la relación médico-paciente? Eso es dependiendo en qué estructura se evalúe, ¿no? O sea, por ejemplo, si es parte del ministerio, por ejemplo, o sea, que hay un problema, como les digo, de calidad, ¿no? Que se ve que es algo totalmente distinto, por ejemplo, que se puede evaluar en la parte privada, donde hasta el uso de los psicofármacos varía. Entonces, nosotros vamos a hablar de que sí, que lamentablemente estamos en un estado donde no hay una igualdad, o sea, no todas las personas tienen igual acceso, pero desde el punto de vista ético como profesionales, o sea, la labor es justamente la psicoeducación, o sea, el integrar todos los componentes, no solo a la persona, sino a la familia, ¿no? O sea,
viendo lo mejor para el paciente y para evitar las recaídas. Nosotros estamos en un modelo en forma general en todo el mundo donde se habla de lo que viene a ser la prevención primaria y secundaria. Ya no se busca la prevención terciaria. ¿A qué me refiero con esto? La prevención primaria son todas las estrategias que se van a utilizar para evitar que una enfermedad venga. La prevención secundaria es agarrar la enfermedad en el punto más incipiente y manejarla rápidamente. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero si es que no tenemos esa calidad para distinguir o para diagnosticar en ese momento, para prevenir algún diagnóstico, y ya tenemos a una persona que ya tiene una discapacidad, por ejemplo, ya que esa es una prevención secundaria, o sea, curarlo, ¿no? En otras palabras, o mejorarlo o controlarlo, y el grado de discapacidad va a cambiar y ya hay un daño muy estructural. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el enfoque mucho, ¿no? A nivel del país. Y como le digo, o sea, no solamente se trata de la oferta, se trata también de la calidad. Claro. Doctor, ¿qué recomendaciones específicas puede darle usted con toda la experiencia que tiene, todas las historias clínicas a lo largo de todo este desarrollo profesional? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a aquel familiar, cuidador que en ese momento nos está escuchando, nos está viendo y se identifica con lo que usted dice acerca del grado de estrés y el grado de depresión inicial que tal vez puede estar pasando? ¿Cómo hacer frente a esa situación en el contexto diario en el cual se encuentra? Ya. Lo primero que tiene que hacer es buscar y solicitar la información respectiva con lo que vendría a ser el diagnóstico de la persona, cuál va a ser el pronóstico y cuál va a ser el manejo adecuado. O sea, ahí iniciamos todo. Segundo, con las herramientas que se tiene en el grupo familiar, nuclear, en el sistema propio, o sea, buscar cuáles son las opciones de tratamiento idóneo y de soporte familiar idóneo. En los familiares, por ejemplo, si es que ven que son 2 o 3 hermanos que van a cuidar a un abuelito, o sea, lo ideal es distribuirse el trabajo, o sea, hacer una cooperación. No le pueden cargar a una sola persona totalmente la responsabilidad, porque seamos realistas, si le cargan todo a una sola persona la responsabilidad, o sea, no hay una forma que vamos a poder hacer una prevención. Ahora, decir las pausas activas, por ejemplo, ¿no? Momentos donde se pueda distraer, donde se pueda realizar, sería lo idóneo, lo adecuado. Pero ¿qué va a pasar si es que, por ejemplo, no puede salir porque el paciente no se puede quedar solo? Porque el riesgo que te da una autolesión, por ejemplo, del paciente, o sea, se va a bloquear. Entonces, acá lo que hay que hacer es hablar prácticamente con el personal de salud y establecer cuáles van a ser las medidas de protección de los cuidadores, pero individualizando cada caso. Si la persona comienza a tener ya una sintomatología, por ejemplo, depresiva, o por más allá de 2 semanas en forma continua, donde ya no lo puede manejar, o sea, tiene que buscar ayuda, ¿no? Entonces, en el sistema del MINSA lo que se busca es, van al puesto de salud, son evaluados por el médico general o por psicología, quienes hacen un tamizaje. Si ellos identifican que puede haber algún riesgo, ya lo derivan. Ahora, ¿cuál es el problema en nuestro sistema, ¿no? O sea, de que si bien van a hacerlo eso para conseguir la primera cita, ¿cuánto tiempo va a demorar? Para conseguir la segunda cita, ¿cuánto tiempo va a demorar? Es lo que yo le digo que son debilidades del sistema peruano que lamentablemente se tiene que ir mejorando poco a poco, ¿no? O sea, se tiene que ir trabajando. Claro. Finalmente, doctor, para cerrar un poco la idea, ¿qué mensaje podemos darle a la población peruana en el tema de la salud mental, teniendo como premisa esta lucha contra la depresión que se ha conmemorado pues el 13 de enero pasado? Mire, lo que yo le diría a la comunidad es, la depresión es una enfermedad neurobiológica. No se trata de la voluntad de una persona. La depresión tiene sintomatología clara y necesita un tratamiento científico. Muchas veces se menosprecia los síntomas de la depresión. Muchas veces se piensa que estás triste por tu parte, pero no identifican que es un desorden neuroquímico, que esas partes del cerebro no pueden activarse para realizar cierto tipo de funciones porque no hay esas neuronas.
Yo siempre les pongo el ejemplo a los familiares, por ejemplo, en el grado de depresión, y les digo, o sea, poner de su parte también es como decirle a un paciente con diabetes, ¿sabes qué? Pon de tu parte y baja tu glucosa. O sea, ¿cómo arregla esa parte neuroquímica? O sea, necesita un tratamiento. Y una de las cosas que yo sí soy partidario es que toda la medicina tiene que ser basada en evidencia a través de estudios científicos, ensayos clínicos y demás. Toda la información actualmente está dada por países y está abierta, ¿no? Entonces es necesario que enfoquemos la medicina en ese punto. Y no solamente nos centremos en la parte biológica, ¿no? O sea, también hay que centrarnos en la parte psicosocial, que también son parte del soporte. Cuando una persona cae en salud mental, no solamente se está dañando la persona, se está dañando todas las estructuras, las personas que dependen de esa persona, todo su núcleo y también toda la sociedad. Entonces, al final hay que darle prioridad a lo que viene y no, por así llamarlo, no hay que menospreciar la sintomatología de un episodio depresivo, porque en verdad solamente las personas que lo han padecido van a lograr entender. Perfecto, doctor Víctor Manuel del Carpio Reimer. Le damos las gracias por esta oportunidad de haber compartido con usted un tema tan importante, de tanta magnitud a nivel nacional, más aún en un país donde los sistemas de salud en el ámbito de la salud mental, digamos, están muy incipientes y también se suman a la problemática de la depresión en este caso, ¿no? Entonces lo comprometemos para que en alguna próxima oportunidad podamos seguir tratando otros temas que tienen mucho impacto en la comunidad de familiares de personas con discapacidad, y le damos las gracias por el honor de haberlo tenido con nosotros el día de hoy. Gracias por sintonizar Depor Sin Límites. Dirigido y producido por José Carlos Casas Carrión. Los esperamos en nuestra próxima edición con lo último del mundo paradeportivo. Here we go.